primera entrevista de la mañana, si les parece, se los habíamos prometido. Vamos a estar hablando de las repercusiones de la elección del Papa León XIV en el día de ayer. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de su perfil? ¿Se lo puede o no considerar un continuador del legado de Francisco? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando con el sociólogo Néstor Da Costa, profesor de Sociedad y Religión de la Universidad Católica. Néstor, bienvenido, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. No, gracias nuevamente por estar aquí. ¿Era uno de los nombres probables, pero vos? Sí, pero no de primera fila. No era de los favoritos. Los más que sonaban más, ninguno quedó. Y diríamos que segunda, tercera fila, aparecían los 20 nombres más potables, así de alternativas, si no se llegaba a un consenso entre los que uno pensaba que eran los más radicales a favor de Francisco y los más radicales en contra de Francisco. Pero a mí me sorprendió la rapidez con que fue electo, lo que habla mucho de lo que sucedió en los días previos, no tanto en el cónclave, sino los días previos. Las reflexiones que se fueron dando sobre el tipo de papa que se buscaba, etcétera, parece que los llevaron a concluir que había que buscar a alguien con determinado perfil que fuera una cierta continuidad de Francisco, pero a la vez que cuidara aspectos que algunos le criticaban a Francisco que no había cuidado, sobre todo la tradición. Fueron a buscar un hombre también sencillo, norteamericano de nacimiento, pero peruano en los hechos. Si uno se fija, ayer habló en latín, en italiano y en castellano, no habló en inglés. Y bueno, según lo que sabemos de él y lo que nos dicen los colegas de Perú, tiene una larga trayectoria de involucramiento con la gente sencilla, con la defensa de los migrantes. Le tocó estar en Perú en las épocas del terrorismo, en los primeros tiempos, en lugares complicados. Manejó muy bien el vínculo con la gente, la defensa de los más perseguidos, fortaleció mucho la pastoral social, me dicen allí, y se preocupó por la migración también. O sea que en cierto sentido estamos hablando de alguien que va a continuar las intuiciones grandes de Francisco, seguramente no hay dos papas iguales, con un estilo personal distinto. Creo que no va a tener un estilo tan comunicativo como Francisco, que tiene un porteño muy comunicador, y italiano a la vez, pero que las líneas generales de la preocupación por lo social, por la paz, por los excluidos y por la sinodalidad, que ese fue el gran evento final de Francisco, parecen estar en el camino de lo que él mencionó ayer rápidamente en el primer mensaje, ¿no? Recién mencionaste que 2 días es un tiempo rápido para terminar de elegir un papa. ¿Cuánto es lo habitual que suele demorar y a qué responde que esto haya sido tan rápido? A ver, a mí me pareció rápido, porque sí, a todos, se hablaba de que estuvo en la mesa, ¿no? 133 cardenales, 71 países distintos, ponerse de acuerdo, llegar a los 89 votos, no iba a ser una cosa de... Había gente que hablaba que esto se iba a resolver la semana que viene, que en ese sentido nos pareció a todos rápido. Los papas anteriores, Francisco creo que fue en la 5ª votación, Ratzinger fue en la 4ª, y él también. O sea que no es tan inusual si uno piensa el pasado. Era inusual pensando una situación interna de la Iglesia donde parecía haber dos bandos claramente fuertes, uno que contestaba a Francisco y otro que apoyaba a seguir esa línea. Pero parece que eso tampoco era tan así. Ahí me surge una duda sobre la forma de la elección, sí. Que es, me imagino que estás hablando, y si no, capaz que corregime, pero había como 2 favoritos, que eran por un lado el italiano Pietro Parolin y el filipino Luis Antonio Tagle. El filipino más cercano a Francisco, el italiano más alejado de Francisco. Si esos hubieran sido los 2 primeros más votados en la primera votación y no se llegaba de acuerdo, ¿cuál es el mecanismo para que se piense en otra persona? El mecanismo son los votos. A ver, si ellos hubieran tenido un nivel de votación que no llegaba ninguno a... Sí. La otra votación hubiera marcado si alguno se disparara o no, o si los apoyos que uno tenía decaían. Claro. Pero todos decimos los favoritos. No sabemos quiénes eran los favoritos. No, los favoritos, los nombres, ¿no?, que se manejaban, ¿no? Habían algunos más, pero sí. En el uso se comentó que el Corriere de la Sera comentó que Tagle estaba haciendo campaña pro Parolin,
que no sé si esa información es real, en qué está sustentada. Qué raro, porque tenían pero dos un perfiles periódico muy como Corriere diferentes. Sera en Italia no va a decir cosas tan descabelladas. Entonces no sabemos qué pasó ahí adentro, no sabemos qué fue la previa. Si uno piensa, algunas declaraciones al comienzo, cuando murió Francisco, eran, bueno, sí, busquemos otra persona, otro perfil, y las mismas cardenales, ya cerca del final, decían, bueno, el legado de Francisco es importante, o sea que hubo una reflexión interna que fue cambiando posiciones. Y llegaron al cónclave, por lo que se ve, con algunas cosas claras. Y también el nuevo Papa tuvo algunos signos físicos bien interesantes. No recuerdo nunca el nombre de esa capa roja que usan dorada y roja, que Francisco no la usó. Y que algunos la ven como un respeto a la tradición que muchos defienden. O sea, el contenido del mensaje fue bien Francisco, ¿no? Pero también las formas mostraron que respetaba a otras personas que preferían continuar con cierta tradición también en la vestimenta, que no solo en la vestimenta, también son otros comportamientos internos, ¿no? Hay como una tentación y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuánto termina viendo eso de, bueno, leerlo en clave más geopolítica general, pensando en el rol que tiene la Iglesia, pensando en las señales que se dieron desde Estados Unidos, algunas cosas que dejó caer Trump y bueno, pensando en el momento de desorden en el que estamos. Y ahí uno lo que encuentra es, por un lado, es un papa estadounidense al fin, más allá de que también es peruano, pero también con un perfil que responde a algunas, y que de hecho uno puede rastrear incluso algún intercambio que tuvo con autoridades del actual gobierno de Estados Unidos, responde a, por ejemplo, las políticas migratorias de Estados Unidos. Entonces, primero, ¿qué tan válido es leerlo en esa clave geopolítica más general? Y bueno, y si lo leemos desde ese punto de vista, ¿qué es lo que podemos decir sobre ese perfil? Uno tiende a pensar que la elección del Papa no pesa solo una cosa, sino que pesa una cantidad. Sin duda que los papas, por lo menos los últimos, han sido figuras internacionales. La prensa lo sigue, toda la prensa mundial, por lo menos de Occidente. Cuando ayer apareció la fumata blanca, cortaron sus transmisiones para ir a eso. Entonces, son figuras mundiales. Este Papa Francisco tenía posiciones muy claras en el tema de migración a Estados Unidos, en la forma que estaban tratando inhumanamente a los migrantes, lo había dicho públicamente Francisco. Y también tenía una posición clara sobre el tema de Gaza. Ustedes saben que su papamóvil él lo donó post-mortem para que fuera una ambulancia en Gaza. O sea que hay una posición clara. Y hace años viene diciendo que el mundo está en la Tercera Guerra Mundial porque hay 52 guerras funcionando en el mundo. Eso era Francisco. En su primer mensaje de este hombre habla de la paz. 3 veces menciona la palabra paz y una la paz desarmada. Tú mencionabas que en su cuenta de Twitter él critica a Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, cuando Vance católico converso, quiere interpretar que el amor es primero para los de casa y no para todos, y después para los de afuera. Y ahí él lo critica fuertemente. O sea que evidentemente no está de acuerdo con la política migratoria norteamericana y con lo que estaba sucediendo. Él ponía pocas cosas en Twitter, pero cada tanto ponía algo. Y eso marca una posición clara. O sea, también eligieron un papa que tiene una posición clara con el tema de la guerra, con el tema de los débiles, con el tema de los migrantes y que no tiene problema que haya sido ya explicitada su posición en contra de lo que la administración Trump hace y cómo lo fundamenta. O sea, siendo muy maniqueo, podemos decir, mantiene esa preocupación o esa cuestión social y por la paz de Francisco a nivel de los símbolos o los cambios en la Iglesia y sus tradiciones, donde Francisco parecía dispuesto a dar señales un poco más allá de lo que la Iglesia había dado hasta el momento. No, ahí sí sería más conservador. Bueno, no lo sabemos porque Habría que ir punto por punto, capaz, ¿no? Sí, hay mucha cosa y tenés razón. No lo sabemos bien porque eligió un nombre que no es menor, León XIV. ¿Qué quiere decir? León, los papas eligen nombres de otros a quienes de alguna forma evocan que son su señal de por dónde van. León XIII fue el papa de fines del siglo XIX y comienzos del XX, 1878-1903, que introdujo la doctrina social de la Iglesia. Él sacó una encíclica que llamaba Rerum Novarum en latín, que es de las cosas nuevas, donde veníamos de los papados que estigmatizaban el modernismo, no podías transar, combatían la modernidad, etc. Y este papa saca una encíclica que es absolutamente social, defiende los sindicatos, defiende la dignidad del trabajo,
contexto de revolución industrial, ¿no? Capitalismo salvaje, nacimiento del marxismo, y él saca una encíclica que cambia, es la primera encíclica social. Sin la encíclica esa y su postura sobre lo social, quizá no hubiera habido Concilio Vaticano II, mira lo que estoy diciendo. Unos Ese cuantos fue años. el León XIII. Él Ese fue el elige León 14 XIII. como dando continuidad Exacto. simbólica a eso. León XIII rompió con una forma de entender la Iglesia peleándose contra el mundo, favoreció la formación del clero justamente para tener herramientas, favoreció el diálogo con la cultura, reformó la Iglesia internamente y todo sin romper con la doctrina. Y eso es todo un mensaje, me parece, ¿no? El nombre ya es todo un mensaje. Yo quiero seguir las líneas estas de lo social, del diálogo con el mundo, de la preocupación por la paz, y a la vez quiero no volverme un hereje, para llamarlo burdamente. La elección del nombre siempre remite al anterior, no necesariamente que de repente esté pensando o en León I o en León II. Exactamente. Siempre remite... Siempre el anterior, porque los anteriores muy lejanos, o sea, no León I o II, porque habría que interpretarlo. Entonces prefirió otro nombre. Salvo Francisco, que no eligió un nombre anterior. Él igual viene de una escuela distinta a la de Papa Francisco, que era jesuita, que es la de San Agustín. ¿Qué diferencia hay entre los jesuitas y San Agustín? Bueno, cada congregación tiene sus énfasis, jesuitas, salesianos, agustinos, los que queramos, ¿no? Siguen más la lógica de San Agustín, es un conjunto de órdenes que se fusionaron hace unos cuantos siglos y que son fuertemente misioneros, por eso él se va a Perú. Él va a misionar fuera de Estados Unidos en muy poco tiempo, y lo que tienen es una impronta más de su fundador, de San Agustín, que lo toman como ejemplo de lo que debe ser un cristiano hoy en día, ¿no? Esa es la lógica. ¿Cuáles son las características de San Agustín? Y no hay, era un intelectual, era un obispo importante, era uno de los padres de la Iglesia, generaba pensamiento sistemático, por eso la preocupación en la formación y la de misionarla, llevar el mensaje aquí y allá por todos lados, ¿no? Después cada congregación va teniendo sus historias y sus improntas, y adentro de cada congregación también hay posiciones distintas. Por lo que escuchaba, pero vos llegó a estar acá en Uruguay justamente visitando una de las iglesias de la congregación de San Agustín. Aquí Sí, no sabía que había estado en Uruguay. Lo escuché en Perspectiva esta mañana. Mirá, no lo tenía. Sí, los agustinos están ahí en Santa Rita, ¿no? Santa Rita, exacto. Sí. A mí me interesaba consultarte cómo se adelanta que va a ser la posición de este nuevo Papa en algunos puntos que son polémicos. Dale. Por ejemplo, el rol de la mujer dentro de la Iglesia, que Francisco había avanzado significativamente para algunos, pocos para otros. También, ¿cuál va a ser el vínculo de León XIV con la comunidad LGBTQ? Y, sobre todo, ¿cuál va a ser su posición frente a los casos de abuso sexual de sacerdotes, sobre todo en niños, donde en el día de ayer ya se manifestó la organización de red de sobrevivientes de abuso por sacerdotes, criticando al nuevo Papa por haber encubierto casos de abusos mientras fue obispo en Perú? Bien, la más fácil es la tercera. Empezá por la que quieras. Su posición va a ser la misma que Francisco. Él fue acusado en Perú por gente de Sodalicio. ¿Sabes lo que era el Sodalicio? Sodalicio fue una organización hiperconservadora, reaccionaria, católica de Perú, que el Papa Francisco acaba de disolver hace unos meses. Por abusos sexuales, tráfico de influencias, millonarios, hipermillonarios, al punto de que, fíjate, el Papa Francisco mandó un sacerdote con pasaporte diplomático a Perú a hablar con ellos en la nunciatura, y esta gente lo denunció penalmente. O sea que no podía volver a entrar al país porque iba a ir preso, porque un enviado del Papa con pasaporte diplomático es combatido por una organización católica de ultraderecha, ¿no? Esos fueron los que generaron la denuncia contra él. Era un operativo en Chastres, quedó eximido de todas las... Así que cuando veas ese tipo de cosas, seguramente ahí están todavía los tentáculos de esta organización que quiso destruirlo y lo que arrasar de nuevo. La mujer, uno no puede saber que va a ser un papa, nadie lo sabe. Uno tiende a pensar que va a haber posiciones similares en cuanto quizá menos anunciadas, quizá más calladas, pero reales. Me parece que la discusión de la mujer de la Iglesia no se va a cerrar nunca en las sociedades contemporáneas.
Hay que ver quién se anima a dar qué pasos hacia adelante y cómo los puede hacer, porque también tenés una cantidad de gente entre la Iglesia Católica que no quiere. Claro, hay una resistencia importante. De hecho, Exacto. Francisco fue contra esa resistencia. Exactamente. Entonces ahí no lo tenemos claro. Todo esto habrá que ver cómo se posiciona. Lo que tenía claro, te decía, la tercera, porque era donde había ya evidencia sobre los asuntos. Lo demás, ahora hay que abrir un compás de espera y empezar a ver qué pasa. En esto de la mujer, concretamente, ayer hubo una manifestación en la Plaza de San Pedro, un grupo de mujeres que salieron con bengalas rosadas en reclamo de la mayor participación de las mujeres en la iglesia. A ver, una institución de 2000 años que incorpora pautas históricas y que las hace suyas a veces como si fueran ahistóricas, el caso de la mujer en la iglesia, tarde o temprano termina accediendo a acercarse a ese mundo que condena. La iglesia tiene una frase maravillosa de un investigador que es: los enemigos de ayer son los amigos de mañana. Porque primero resiste la modernidad y después termina, ¿no?, con su aparato que primero resiste y después termina cambiando de alguna forma o de otra. El fenómeno de la mujer en el mundo, ya no en la iglesia, es un fenómeno inevitable, es un fenómeno social que está más allá de las formas en que se expresa la defensa de eso, que es un fenómeno social de dignidad humana. Por lo tanto, tarde o temprano, este Papa, dentro de 100 años, no lo sabremos, estas cosas van a cambiar, son inevitables, como han cambiado muchas otras también, ¿no? No sabemos cómo lo va a tomar él en términos de lo inmediato. No sabemos cómo lo va a manejar, cómo van a manejar los equilibrios internos, porque los papas no es que se paran y dicen lo que se les ocurre y al otro día todo el mundo dice sí, hacemos lo que dice el Papa. Más bien, ya vieron con Francisco toda la resistencia que tuvo, fue acusado de comunista por alguna gente de la propia Iglesia Católica. Entonces, los papas también tienen que generar equilibrios para que sus decisiones sean implementadas, sostenidas, etc. Quedó en el tintero la parte del vínculo con las parejas homosexuales. Sí, veníamos del Papa Francisco, que le había dado una bendición a la unión de estas parejas del mismo sexo, y también había dicho quién soy yo para juzgar la homosexualidad. Sí. El documento ese que habilita la bendición está vigente. Bien. No creo que este Papa lo anule. No sé si tendrá el carisma que tenía Francisco para decir esas frases espontáneamente en un avión. Francisco, en ese sentido, aprendió mucho de la política argentina. Era un hombre muy de lo simbólico. Sus símbolos eran, ir a Lampedusa como primer asunto cuando se lo nombraron Papa, a la isla donde llegaban los inmigrantes y morían muchos en el Mediterráneo. Ya de por sí era un programa, sin decir nada, más que ir a la misa y decir, bueno, acá están los... ¿no? Entonces, Bergoglio en eso era muy de los símbolos, como es mucho de la política argentina. Muy de los símbolos, muy de los actos simbólicos que iban en una dirección. Creo que lo comentamos la pasada, Bergoglio no ha cambiado en ningún asunto doctrinal de fondo. Sin embargo, ha encontrado los vericuetos para abrir espacios para cosas las cuales la iglesia estaba cerrada y también para dejar de tener la postura de Juan Pablo II y Ratzinger, que era todo no, ¿no? Lo que difiere no, la disciplina, la centralidad europea. Y una cosa que no hay que dejar de pasar, este Papa León acaba de hablar en su discurso de la sinodalidad. Quizá pasa desapercibido, pero la sinodalidad era el programa del Papa Francisco para democratizar la iglesia, para quitar enorme cantidad de poder a los prelados, a los curas y darle mucho mayor poder y participación a los laicos. Armó un sínodo universal el año pasado en Roma, con los últimos 2 años en Roma, para discutir justamente cómo sin decirlo así, cómo se democratizaba la iglesia. Y este Papa termina hablando en su discurso de la sinodalidad. En las pocas cosas que dijo, eso es un programa. O sea, él está evidentemente reafirmando que hay que seguir caminando por eso de hacer a la iglesia más horizontal, menos eso que llegó del constantinismo, que los sacerdotes eran la casta y en adelante los ordenados eran los únicos que tenían acceso a Dios, cuando una iglesia que es mayoritariamente femenina en cuanto a adeptos en el mundo y está manejada absolutamente por hombres, ¿no? Creo que no llegamos a decirlo, pero en los últimos años, que ya no estaba en Perú, que estaba en Roma. En definitiva estaba bastante cercano a Francisco y en los roles en los que estaba fungiendo, ¿no? Sí, eso es muy importante porque Francisco lo lleva a un cargo que no es nada menor, que es el cargo de nombrar los obispos del mundo. O sea, el gerente de recursos humanos del Vaticano era. Sí. Que eran después los que iban a terminar votando, que ¿no? el Papa ya a esta altura, sí, tal cual, a esta altura
los cardenales votan. A esta altura de su papado, cuando lo lleva, ya se veía que no tenía tanto tiempo por delante. Entonces emprende una acción de, bueno, vamos a buscar obispos que tengan, ¿se acuerdan de aquello de piel de cordero, olor de oveja, no? Era algo así. Sí, olor de oveja. Que tengan esos perfiles en el mundo. Ya no cardenales, obispos, gente que esté... y se lo lleva como su mano derecha para nombrar a los obispos del mundo. No es menor. Después lo hizo cardenal en 2023, y los cardenales tienen rangos, cardenal diácono, cardenal presbítero, cardenal obispo, y lo nombró 2 años después cardenal obispo, o sea que le dio otro rango. O sea que evidentemente Francisco confiaba en él para una tarea nada menor como nombrar los obispos del mundo. Si le preguntamos a Sturla si votó este papá, no lo va a poder decir nunca. No lo puede decir, no lo puede decir. Yo diría que leyendo las declaraciones de Sturla es altamente probable que lo haya, desde que salió de Montevideo hasta ahora es altamente probable. Pero es claro porque lo votaron más de 89, ¿no? Y un papa joven, no dijimos la edad, 69 años. Sí, joven para ser papa. Para ser papa, sí. Podemos tener un papado de 20 años, de 18 años, que no es... Los anteriores fueron uno porque renunció y otro porque murió, de 8 o 12 años. No el de Wojtyla, que fue de 25, 26. Pero sí, un papa que tiene por delante todavía mucho. Tenemos que cerrar, pero a modo, por lo menos enunciativo, ¿cuáles son los desafíos que tiene? Si pensamos en Francisco, por lo menos se me ocurren dos grandes. Uno tenía que ver con cómo encaraba los abusos en la iglesia, algo que él también le venía de Ratzinger para atrás. El otro era las finanzas vaticanas. Sí. Que no sé si han mejorado mucho en ese tiempo, capaz que cambiar el tipo de problemas. Acá, ¿cuáles serían los problemas o los desafíos a tener? El tema de los abusos sexuales va a seguir la misma línea de Francisco, eso no hay duda. En el tema económico, Francisco lo que hizo fue adoptar mecanismos de contabilidad transparentes. ¿Cuáles son los desafíos de este hombre ahora en adelante? Un montón. El de la sinodalidad es, para mí, uno de los grandes desafíos. Todo el tema de la mujer es un gran desafío. Los papas a veces con los equilibrios internos que tienen hacen lo que pueden, pero es uno de los grandes desafíos. Todo el tema de acoger al distinto, al que tiene opciones sexuales distintas, al que tiene opciones... Estos temas no van a desaparecer. Van a estar en agenda todavía y el papa podrá rechazarlos o no, pero tarde o temprano son espacios que se abren. Francisco había dicho con la ordenación de la mujer como diácono, vamos a estudiarlo. Por lo menos no había dicho que no. Entonces abrió una puerta. Veamos... estos grandes desafíos que tienen del diálogo con la modernidad, si se vuelve a una, que no es previsible, a una postura de condena o una postura de inclusión. Por la trayectoria de este hombre en Perú, en Chiclayo, es un hombre que ha estado siempre cerca de la gente complicada, la gente débil, los que la guerrilla maltrataba, etc. Así que uno piensa que su papado va a estar marcado más por ese signo que por otros. Bien, Néstor Da Costa, muchísimas gracias por esto mismo. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto como siempre. Hacemos un corte, al regreso nos metemos en clave...